¿Qué tal? Derek Castillo con otro video para alumnos y alumnas en este caso va a ser de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Lerma, ¿sale? Porque estamos en el curso que se llama Bases de la Comunicación Matemática y este curso está en el tronco general divisional, entonces aquí confluyen las tres licenciaturas de la división, entonces pues es para todos los alumnos de la división, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver es la exponentes y logaritmos, así es de que es un tema muy básico, pero le vamos a tratar de dar como algunas eh, aplicaciones en cosas biológicas. Bien, entonces vamos a comenzar con la parte básica de exponentes y logaritmos. Vamos a ver qué es un exponente, sus aplicaciones, qué es un logaritmo y sus aplicaciones. Entonces, la primera parte es que los exponentes son como una multiplicación abreviada. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener cualquier número, ¿sale? En este caso no importa, voy a poner una manzana, en su lugar aquí están, ¿no? La ilustración. Entonces puedo poner cualquier cosa, cualquier número, cualquier objeto, una manzana por ejemplo, y lo multiplico por sí mismo 4 veces. ¿Cómo represento eso de forma abreviada? Pues con la base, que es la manzana, elevado a un exponente que es el número 4. Entonces esa parte es muy básica. Necesito la base, que es qué número voy a estar multiplicando. Necesito el exponente, que es cuántas veces se está multiplicando. Y así puedo hacer mi explicación de cómo es un exponente. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones de los exponentes. La más fácil de todas, pues que todos conocemos, es la notación científica. ¿Qué significa eso? Que yo puedo expresar grandes números de manera muy compacta. ¿No? Entonces, eso nos podemos ver como, por ejemplo, cuál es el número de células en el cuerpo humano. ¿Sale? Aquí dice, por ejemplo, 30 a la 12, pero en realidad debería de decir 3 por 10 a la 12. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que ese es un 3 seguido por 12 ceros. Es más o menos el número de células que hay en el cuerpo humano. Obviamente no quiere decir que hay exacta y precisamente esa cantidad de células. Puede haber una variación, pero vamos a ponerlo así. El número de dígitos, ¿no?, que se necesitan para expresar este número cabe en esta cantidad, en 3 por 10 a la 12. ¿Sale? Otro ejemplo es cuántas personas se proyecta que estén vivas para el año 2023. Y la proyección dice 10 a la 9. ¿Qué significa eso? Que hay un 1 seguido por 9 ceros, ¿sale? Que serían como 10.000 millones de personas aproximadamente vivas en el 2023. No quiere decir otra vez que sean exactamente 10.000 millones, ¿no? Puede ser que tengan ahí algunos números extras en cada uno de los dígitos de esa cantidad, pero va a estar, como se dice en notación científica, va a estar en este orden de magnitud, ¿sale? Vamos a ver algunas otras aplicaciones de los exponentes en temas científicos, sobre todo de biología, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que checar las leyes de los exponentes, ¿no? Se aplican mucho cuando queremos modelar procesos biológicos. Entonces, mi primera ley es la primera, ¿no?, que dice aquí arriba, que si yo tomo dos exponentes que tienen la misma base y los multiplico, mi resultado va a ser la misma base, pero con los eh, exponentes sumados. Entonces, esa es como la regla del producto de dos exponentes con la misma base. Simplemente sumo los exponentes. ¿Vale? La segunda regla, pues que tiene que ver con la primera, es la regla del cociente que está aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que acuérdense que el producto y el cociente son operaciones contrarias. Por lo tanto, si en la regla del producto tengo que los exponentes se suman,
pues en la regla del cociente los exponentes se van a restar, ¿sale? También la suma y la resta son operaciones contrarias y podemos ocupar esto como una especie de técnica de memoria, una mnemotecnia, para aprendernos estas leyes de los exponentes. ¿Sale? Derivado de esta regla del cociente, ¿sale? ¿Qué pasa si el numerador es 1? Que es lo que está aquí abajo, ¿sale? ¿Qué pasa si el numerador es 1? Pues entonces yo puedo, vamos a decirlo así, subir el denominador, ¿sale? De manera que puedo tener, ya quito el 1, pues quito estamos hablando de 1 entre, es decir, estamos hablando de un recíproco, entonces quito el 1, quito el recíproco y me queda simplemente a la menos b. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Cambiarle el signo, ¿sale? Y vean ustedes cómo está relacionado, porque aquí en el denominador la c tiene signo negativo, entonces cuando la subo, digámoslo así, le cambio el signo. Entonces aquí está esa regla: 1 entre a la menos b es igual a la menos b, ¿sale? La regla del recíproco para los exponentes. La última es la que está acá a la derecha, ¿sale? Como, no sé, como de este lado más o menos, que es la regla de la potencia de una potencia, si quieren así, podemos verlo así: a la b, ¿no? Elevado todo a la potencia c. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sale? Más o menos nos podemos dar una idea. Si en la regla del producto estamos sumando, pues en la regla de la potencia vamos a estar multiplicando, ¿sale? Entonces, a la b elevado a la potencia c, simplemente multiplico los exponentes y me queda a elevado a la b por c. Bien, ahí están las leyes de los exponentes, y su aplicación básica pues es el muy conocido crecimiento exponencial para poblaciones. Puede ser para poblaciones de bacterias o alguna otra población, ¿sale? Y la idea aquí es que cada individuo va a dejar un número determinado de descendientes, ¿sale? Que va a estar medido más o menos por la letra R que está aquí en esta gráfica. Tengo tres curvas con tres diferentes valores de la R, que sería como la tasa de crecimiento de una población, que podemos entenderla como el número promedio de descendientes por descendiente por generación. Entonces 1.5 significa que en promedio hay 1.5 descendientes por miembro de la población. No quiere decir que es un individuo y luego el otro cortado a la mitad. Lo que significa es simplemente que tengo que algunos individuos tuvieron un descendiente, otros tuvieron dos, por ejemplo, y en promedio fue 1.5. ¿Vale? Tengo otras dos curvas aquí, de R igual a 2 y R igual a 2.5, para que se note que conforme va aumentando la tasa de crecimiento, la población tiene una explosión demográfica cada vez más rápida. ¿Sale? Aquí está la referencia del artículo donde salió esta gráfica. Del lado derecho de la gráfica hay como una especie de observación, como datos observacionales, es como si una población estuviéramos midiendo, y obtendríamos unos datos que también tienen como una especie de comportamiento exponencial, ¿sale? Y para poder encontrar la tasa de crecimiento en este caso, tendríamos que ocupar alguna técnica de regresión que se van a ver más adelante en la UEA de bases para el análisis de datos 2. ¿Sale? Entonces, por lo pronto aquí está la aplicación más inmediata de los exponentes junto con la notación científica. ¿Sale? Hay otros ejemplos, por ejemplo, la forma como se mide el pH, usa exponentes y también usa logaritmos, cosas por el estilo, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a pasarnos a los logaritmos, ¿sale? Y vamos a definir el logaritmo entonces de una forma muy parecida a como hicimos con el exponente, porque finalmente el logaritmo y el exponente son dos operaciones contrarias. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vean, aquí tengo la base, un número que va a ser la base, puede ser el 10, por ejemplo. El exponente, ¿no? Que es a qué potencia voy a elevar la base. Por ejemplo, si le pongo 10 a la base y 2 al exponente, pues me quedaría 10 al cuadrado,
que ese sería el número sería 100, ¿sale? Entonces tengo estos tres números, ¿no? Y ahora vamos a hacer un pequeño juego. Entonces, ¿qué tal si en lugar de, como en los exponentes busco como el número, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tal si busco el exponente? Entonces de ahí sale la definición del logaritmo. ¿Qué dice ahí? Número al que hay que elevar la base para obtener un número. Entonces hagan de cuenta que nada más tengo la base y nada más tengo el número. Y entonces voy a buscar cuál es el exponente, ¿sale? ¿Cuál es el exponente al cual tengo que elevar la base para encontrar mi número? El ejemplo que les pongo aquí abajo es un ejemplo muy sencillo. La base es 3, el exponente es 2 y el número es 9. Por lo tanto decimos, el logaritmo base 3 del número 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 es 9. ¿Sale? Entonces, logaritmo base 3 de 9 es 2. ¿Sale? Ahí está la explicación de los logaritmos. Vamos a ver sus leyes rápidamente. ¿Sale? Vamos a poner 4 leyes de los logaritmos aquí. La primera ley es una ley muy fácil, ¿no? Que es la ley del producto. ¿Sale? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los miembros de la multiplicación. Eh, entonces, la segunda regla, ¿sale? Vamos a pensarla a partir de la primera. Si el logaritmo de un producto es la suma, entonces el logaritmo de un cociente pues va a ser la resta, ¿sale? Porque producto, división, operaciones contrarias, pues entonces suma y resta, ¿sale? La siguiente regla es muy común y es muy bueno recordarla porque se usa para despejar muchas cosas, ¿sale? Esta regla se usa, por ejemplo, para despejar en la fórmula de crecimiento exponencial, ¿sale? El logaritmo de una potencia, el logaritmo de x a la n, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomo la n y la bajo, ¿sale? Entonces, si bajo la n, ¿qué me queda? La n por fuera, n que multiplica a y luego el logaritmo del número. Entonces me queda el logaritmo de x a la n es igual a n por el logaritmo del número, ¿sale? Y finalmente, la última regla que tenemos aquí es la regla del cambio de base del logaritmo. Y esa regla es útil porque en ocasiones, sobre todo cuando se estudia, por ejemplo, la diversidad biológica, se tiene que usar un logaritmo, por ejemplo, base 2, ¿sale? Eh, entonces, lo que vemos es, a la izquierda tengo el logaritmo base a de x, ese es el numerador. Entonces la letra a es el número con el cual estoy empezando. Entonces digamos que yo tengo una calculadora que nada más me da logaritmos de base 10, por decir algo, ¿sale? Entonces la a sería el 10, puedo calcular logaritmo base 10 del número x, que es el número que me interesa, ¿sale? Y entonces digamos que lo quiero cambiar a otro número, por ejemplo 2, ¿sale? Quiero un logaritmo base 2, pues la base a la que me interesa ahorita es el 2. Entonces voy a poner logaritmo base 10 del número 2, o sea, de la base que me interesa, lo voy a poner en el denominador, ¿sale? Y el resultado de este cociente va a ser el logaritmo base 2 del número que yo quiera, ¿sale? Entonces ahí están tres reglas de los logaritmos muy útiles. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones de los logaritmos, que son muy fáciles, ¿sí? Tenemos el crecimiento exponencial, es mi primera aplicación de los logaritmos. ¿Por qué? Porque cuando estoy despejando esa ecuación para, por ejemplo, obtener el tiempo, tengo que ocupar las leyes de los logaritmos. Mi siguiente ejemplo es regresión logística. Este es un tema avanzado de regresión, ¿sale? Que se ve, por ejemplo, en alguna optativa que tenga que ver con regresión, ¿no? Y ahí llevan logaritmos, ¿sale? Y después podemos ver en la diversidad de Shannon, que es un índice de diversidad biológica que se ocupa cuando se estudia pues el tema de la diversidad de comunidades biológicas,
¿sale? También se estudia cuando uno ve el tema de ecología de comunidades, ¿no? Ese es un parámetro pues que se estudia mucho. Y el último ejemplo sería la escala de Richter, que es la escala de los temblores. Bien, entonces ya tenemos aquí los temas básicos y con eso terminamos el video.